Mis queridas amigas y amigos, muchas bendiciones de parte del Señor. Vamos a rezar un momentín juntos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, envía tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros en este momento santo. Gracias por la vida, por haberte conocido, porque nos atraes hacia ti, por el don de tu amor. Amén. Hoy celebramos una fiesta muy bonita, el bautismo del Señor. Es de todos bien conocido, como Jesús quiso ser bautizado, es decir, pasar por uno más, por uno de tantos, por Juan, el Bautista, a quien apreciaba mucho. ¿Conocéis la historia? Cómo Juan se resiste al principio, Jesús insiste, y cuando Juan estaba bautizando a Jesús, se oyó una voz del cielo: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Y bajó también desde el cielo, como en forma de paloma, el Espíritu Santo, y se posó sobre él. Qué bonito, ¿verdad? Y eso también nos dice a nosotros mucho sobre nuestro propio bautismo. Os he contado muchas veces que cuando tenía 17 años y empezamos a conocer la renovación carismática, había una expresión, bueno, no una expresión, sino una realidad, el bautismo en el Espíritu. Y este bautismo en el Espíritu es, ¿no?, como la experiencia central, la experiencia, por decirlo así, radical. Yo leí muchos libros y hablaba con la gente, tratando de entender más qué es esto del bautismo en el Espíritu. Y en los libros pues aparecían testimonios de personas que cuando se rezaba por ellos, se les imponían las manos, pues recibían como una especie de experiencia muy intensa, de fuego, temblores de gozo, por supuesto. Una experiencia intensa de un amor, ¿no?, el amor de Dios, la experiencia del Espíritu. Y junto con ello un cambio radical, tremendo en la vida. También os conté que yo estaba siempre deseando que me ocurriera eso a mí. Y por eso pues iba a los retiros y esperaba que la gente rezasen por mí, me impusieran las manos, esperando tener esa experiencia de ese fuego, de ese calor, ¿no?, de ese amor, y que mi vida pues cambiase. Y como también os he dicho muchas veces, nunca llegó esa experiencia, pero llegó otra, que no es la que yo buscaba, pero posiblemente que era la que yo más necesitaba. Y hoy os quiero hablar un poco de eso, de qué es la vida en el Espíritu, de qué es caminar en el Espíritu, de qué es el bautismo en el Espíritu, de qué es el bautismo en definitiva. Porque el bautismo tiene que ser en el Espíritu.
Si recordáis, hay un par de ocasiones en las cuales se nos habla muy fuerte de esto. Juan, el evangelista, dice, ¿por qué? Atención, dice él, yo bautizo con agua, pero viene detrás de mí alguien que es más fuerte que yo. Y este va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y también en el Evangelio de San Juan se nos dice que Juan el Bautista da testimonio de que Jesús reparte, distribuye, otorga el Espíritu sin medida. Eso por un lado. Y por otro lado, Jesús dice a Nicodemo, le dice, si quieres entrar en el reino del cielo, tienes que nacer de lo alto. Y entonces Nicodemo, el pobre hombre, asustado, dice, pero bueno, ¿y cómo es posible? Y dice Jesús, en verdad te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Por eso el bautismo de Jesús no es un simple bautismo de conversión, de buenas intenciones, es el bautismo en el Espíritu. ¿Qué es esto del bautismo en el Espíritu? Bueno, pues se van a ocurrir un par de cosas que quiero compartir con vosotros. La primera tiene que ver con una conversación que tuve con mi hermano recientemente, en la cual él me hablaba de este fenómeno que está surgiendo en el mundo occidental, también, por supuesto, en España. Y es el tema de la identidad de género. Curiosamente, ayer mismo le preguntaba a Mary, mi amiga, ¿no? Si aquí en Hong Kong, pues también esto está apareciendo como un problema, el tema de identificarse como varón o como hembra, como hombre, como mujer, masculino o femenino. Y ella me dijo que no. Dice, no, mira, estamos tan preocupados con todo el tema político que hay en Hong Kong, que esto ha pasado a un muy segundo o tercer lugar, ¿no? Pero en otros países no, en otros países es algo muy relevante. Y en España también. Y mi hermano me ha dicho, él es profesor de filosofía en un instituto, pues que vienen pues como instrucciones bastante claras, ¿no? De parte de la administración para, de alguna manera, educar en este sentido de la autodeterminación del género. Yo he de confesar que es un tema que todavía no conozco bien. Y por eso mi hermano me envió un libro que está escrito por dos psicólogos de la Universidad de Oviedo. Se titula Nadie nace en un cuerpo equivocado. Nadie nace en un cuerpo equivocado. Entonces, estos dos autores pues tratan de investigar, de estudiar este fenómeno y como uno de los factores, ¿no?, que ellos consideran importante en que haya surgido este fenómeno, ¿no?, de que las personas se quieran autodeterminar en lo que se refiere al género, es lo que ellos llaman la sociedad narcisista. Si conocéis, ¿no?, el mito de Narciso, es un mito griego, según el cual este Narciso pues se quedó ensimismado, contemplándose a sí mismo, ¿no?, mirando su reflejo en el agua. Y tanto se ensimismó, y tanto se contempló, y tanto se enamoró a sí mismo, que acabó pues ahogado, cayó al agua y se ahogó. Para los psicólogos, el narcisismo pues tiene un punto, digamos, de ser válido, de ser genuino, de ser aceptable, es decir, un apropiado aprecio hacia uno mismo, ¿no?
Eso es no solamente apropiado, sino necesario incluso para la supervivencia, ¿no? Pero existe el trastorno, por ejemplo, el trastorno narcisista de la personalidad, ¿no? Que es casi una creencia delirante en que uno es especial, ¿no? Que uno merece un trato especial, que debe ser reconocido por encima de los demás, que merece un trato único, etcétera, 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 ¿no? Decir, por tanto, que una cultura es narcisista o que los miembros de esa cultura son narcisistas es algo como decir que al principio de mi vida estoy yo, en el medio estoy yo y al fin estoy yo. O sea, yo soy el principio, el medio y el fin de mi vida, ¿no? Y por tanto a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Y si me lo dicen, me sabe fatal. Y lo resiento. Y yo soy el dueño y señor de mi vida. El dueño y señor de mi cuerpo y de mi alma. Y yo soy especial. Y como digo, no aceptaré otra autoridad por encima de mí. Esta sería, por decirlo así de alguna manera, la confesión, ¿no?, vital de un buen narcisista. Y no hay pocos. Bueno, pues esto, mis queridas amigas y mis queridos amigos, esto es lo opuesto. Lo opuesto a vivir en el espíritu. La vida en el espíritu, uno reconoce que uno no es el principio de sí mismo. Ni el principio ni el fin. O sea que, para empezar, yo no me he dado a mí mismo el ser. Lo he recibido. Lo he recibido de mi Señor. A través de mis padres. Y también, pues que el fin de mi vida, el destino de mi vida, pues no lo decido yo. No lo fijo yo. No lo marco yo. Como Jesús, que decía que venía de Dios y a Dios volvía, ¿no? O sea, ni el origen ni el fin de mí mismo lo decido yo, o soy yo. Y en el medio, es decir, el camino intermedio, pues yo sí que cuento, y cuento mucho, pero estoy unido al Espíritu. Decir que yo desaparezco, es decir, que el Espíritu me anula y que toda mi vida es puramente Espíritu Divino, eso sería falso, sería herético, porque me destruiría. Y Dios no quiere eso. Dios me ha creado por amor. Y quiere establecer conmigo una relación de amor. Entonces, el Espíritu Santo y yo somos como socios. Estamos unidos. Dice San Pablo que el Espíritu de Dios y nuestro Espíritu dan un testimonio concorde que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo y yo estamos unidos en lo más íntimo y en lo más profundo. Eso es el bautismo en el Espíritu. Por tanto, para mí, el Espíritu Santo no es una autoridad, ni mucho menos, ni muchísimo menos, porque la definición de autoridad es algo externo, que te dice lo que tienes que hacer. Y tú te acallas, agachas la cabeza, lo acatas, lo aceptas, por miedo, por el deseo de ser un buen chico. Pero el Espíritu Santo no es autoridad, ni mucho menos.
La autoridad pertenece a este mundo, pero para nada al Espíritu. El Espíritu Santo es atracción, es seducción, es belleza, es encanto, es dulzura. Y no quiere decir que esta dulzura a veces no sea amarga, a veces es una dulzura muy amarga. Y yo lo he experimentado, ¿eh? Pero con todo, no sé, es tan diferente a lo que es la autoridad de este mundo. Por eso dice San Pablo que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. En eso consiste el bautismo en el Espíritu, en ser guiado, ¿no? Y diréis, bueno, ¿y eso cómo es posible? ¿Cómo es posible que uno sea guiado por el Espíritu de Dios si el Espíritu no es autoridad? ¿Qué clase de liderazgo es ese si el Espíritu no tiene ninguna autoridad sobre ti? Dios tiene que ser autoridad. Pues no, para nada. Dios no es autoridad, ni mucho menos. Dios es Espíritu. Y otro ejemplo que os quiero poner, para que entendáis un poquito en qué sentido digo que Dios es Espíritu y que nos atrae. Imagínate, por ejemplo, pues que tú eres un estudiante, ¿no? Ya nosotros ya somos bastante mayores, ya el tiempo de haber estudiado ya quedó, pero vamos, imagínate, ¿no? Y que pues te gustan una serie de asignaturas, pongamos, por ejemplo, te gusta el inglés, las matemáticas, pero la historia te aburre. Y no te resulta nada atractiva. Suspendes. No te gusta estudiar historia. Es un rollo, un tostón. Pero imagínate que al empezar un nuevo curso ha venido una profesora de historia que es encantadora. Y cuando se pone a hablar, parece que la habitación, la clase, ¿no? Como que se ilumina. Y habla de la historia, pues como aventuras, como un cuento. Le da vida. Y chico, tú sin saber por qué, te has quedado prendado. Y te encanta la profesora y te encanta la historia. Y lo que antes te resultaba un tostonazo, aburridísima, con perdona, disculpadme, un coñazo, ahora te encanta. Y no te cuesta nada estudiar historia. Y es más, estás deseando que llegue la clase y haces preguntas y luego vas a casa y a lo mejor miras en otros libros. Algo ha cambiado en ti. Y no porque esa profesora se haya puesto seria, diga, oye, que esta es mi clase de historia y aquí hay que estudiar. Y el que no estudie es que le machaco. Y el que no estudie es que le voy a poner, no uno, 20 suspensos. Como un chiste, ¿no? Que va un padre a quejarse al profesor de que su hijo pues ha sacado muy mala nota. ¿Pero cómo ha puesto tan mala nota a mi hijo? Y le dice, pues mire señor, con lo que su hijo no sabe, se podría suspender a toda la clase. Bueno, pues algo así. Esa profesora diría, pues si alguien no sabe, suspendo. No. Esa profesora ni ha utilizado amenazas, ni se ha puesto seria, ni se ha puesto autoritaria. Simplemente ha sido un encanto. Ha sido encantadora, ha sido seductora. Y ha atraído. Bueno, pues eso es el Espíritu. Eso es el Espíritu. El Espíritu seduce. El Espíritu atrae. El Espíritu libera. Es algo así como, imaginaros una cuerda, ¿no? Retorcida, con muchos nudos. Y que está horrorosa. Y entonces, bueno, pues uno empieza a deshacer nudos, ¿no? A liberar. Y entonces la cuerda, pues como que de nuevo adquiere su belleza. Fijaros otra cosa
Muy simple, ¿no? Pero precioso también. Yo tengo aquí, fijaros, a ver si lo puedo enseñar. No sé si lo podréis ver. Creo que sí. Bueno, pues esto es una cruz, como veis, ¿no? Como habéis visto, y que tiene una paloma. Y es única en el mundo, porque me la hizo mi madre. Yo tenía otra cruz más pequeña, rota. La otra cruz más pequeña era de plata, estaba rota, que me regaló una amiga. Entonces mi madre, pues ella tenía algo de oro, y fue a un orfebre en Salamanca y le pidió que hiciese esta cruz para mí, hace muchos años. Ni que decir tiene que para mí esto es un tesoro. Y es que es única, porque, como digo, es una cruz con la paloma, con el espíritu. Y fijaros qué interesante, ¿no? Que el animalito que representa al espíritu es la paloma. Porque la paloma no es símbolo de fuerza, como el león, el tigre, el oso. No, es símbolo de ligereza. Lo opuesto a pesado, lo opuesto a plomizo. Es algo grácil, rápido, sutil, ligero, encantador, inocente. Todas estas imágenes las podemos asociar a la paloma y también al espíritu. Volviendo un poco al tema del narcisismo y de la determinación de género, no cabe ninguna duda que en la sociedad occidental, desde hace varios siglos, ¿no?, ha habido pues un deseo genuino, auténtico, de autonomía, que empezó con filósofos muy importantes, como Kant, Fichte, Hegel y muchos otros. Estos son los más importantes. Y creedme que la filosofía no solamente son ideas de cuatro locos, no, tiene una importancia inmensa en la cultura. Bueno, pues todas estas ideas han calado, ¿no? Y de ahí viene el deseo de las personas de que a mí no me digan lo que tengo que hacer. Yo quiero ser dueño de mi vida. Y por eso para muchas personas Dios es una amenaza. Dios es una amenaza. Lo era, por ejemplo, para Sartre, que decía, no puedo soportar que alguien me esté mirando todo el tiempo. Por eso no creo Dios. Y para muchos otros, porque Dios te dice lo que tienes que hacer y a lo mejor te apetece hacer otra cosa. Entonces mejor que Dios no exista, porque es un rollo. Porque ven a Dios como autoridad. Pero Dios no es autoridad. Dios es espíritu. Y el espíritu, como digo, cala y entra hasta lo profundo y libera. Una de las inmensas paradojas de la ansia de libertad y de la ansia de autonomía, que como digo, pues son genuinas, es que cuanto más libre quiere ser uno sin Dios, cuanto más autónomo quiere ser uno separándose de Dios, más cae en la esclavitud y más cae en la dominación, es decir, ser dominado por otros. La grandísima paradoja, mis queridas amigas y mis queridos amigos, es que estar sometido es ser esclavo del espíritu, si se pudiera hablar así. Es decir, estar totalmente a disposición, totalmente sometido, totalmente esclavizado, si se pudiera hablar así, del espíritu. Esta es la mayor libertad. Esta es la grandísima paradoja.
que los que lo vivimos lo sabemos. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cuando yo vine a Hong Kong, y como he dicho muchas veces, yo vine a Hong Kong no porque me lo pidiera el superior, me lo pidió. Pero yo entendí que detrás del superior estaba alguien más, estaba el Señor, que es espíritu. Porque yo por un superior yo no me juego la vida, yo no dejo mi país, yo no me pongo a aprender una lengua imposible, yo no renuncio a lo que quiero tanto, yo por un superior no hago eso. Ahora por el Señor sí, eso y más. Y entonces, como digo, pues me esclavicé al Señor, por decirlo así. O acepté lo que Él me pidió. Y eso me ha hecho libre miles e infinitas veces más. El Señor no esclaviza. El Señor libera. Te quita el miedo. Y te hace sentir hijo. Mis queridas amigas y mis queridos amigos, la esencia de todo, fijaros, la esencia de todo es saber que Dios es amor. No hay más que esto. No hay más misterio. La esencia de todo es saber con todo tu ser, hasta con la última uña de tu cuerpo, que Dios es amor. Hay muchas resistencias en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, para aceptar esto. Por eso San Pablo nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es el Espíritu el que nos revela el amor de Dios dentro. Y nos hace sentirnos hijos. También dice San Pablo, porque el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu para dar un testimonio concorde que somos hijos. Es decir, que Dios es mi Padre, que me quiere. Y desde aquí nace el cambio profundo, desde esa experiencia de que Dios me quiere. Te relajas, se relaja uno, te calmas, descansas, tus energías se aunan, te concentras, hay una paz nueva. Sabes que como dice San Pablo, nadie te puede separar del amor de Dios. Nada. Ni siquiera tus limitaciones o tus pecados. Que todo está en sus manos. Que el futuro está en Él. Que Él es poderoso para hacer de las piedras hijos de Abraham y que nada es imposible para Él. El amor va poco a poco creciendo, lentamente, suavemente, no como una imposición, no porque tenemos que. Yo os he dicho alguna vez, no hay nada que. Todo surge como el agua de la fuente. Surge la maravilla, el milagro, la alegría, la sorpresa. Y aparecen signos maravillosos, ¿no? De bondad en tu vida, de dulzura. Este es el bautismo en el Espíritu. Y Jesús, por definición, fijaros, no solamente es el Redentor, que lo es, pero justamente unido a esto, el Redentor es el que da el Espíritu, el que envía el Espíritu. Recordaréis que en una aparición que nos narra San Juan, después de resucitado, Jesús entra en la habitación donde estaban todos los discípulos y les echa el aliento,
sopla sobre ellos, dice, recibid el Espíritu Santo. Jesús es el que nos da el Espíritu. Y al darnos el Espíritu nos lo da todo. Nos lo da todo. Pues, mis queridas amigas y mis queridos amigos, yo recuerdo que en esos años yo andaba como loco, con inmenso deseo de recibir el Espíritu, porque yo sí que sabía que debía ser algo muy bueno y muy gordo, y yo no lo tenía. Bueno, pues yo también espero que tengas el mismo deseo, tú. Y aunque no lo veas muy claro, yo tampoco lo veía claro, ni sepas muy bien lo que es, yo tampoco lo sabía. Pero sí que le digas, Señor, envíame tu Santo Espíritu, porque sin Él no soy nada. Amén. Aleluya. Que el Señor te bendiga.